Bienvenidos hermanos y personas que nos visitan por primera vez a nuestra reunión de fin de semana. Nos da mucho gusto volverlos a ver y saber que estamos listos para disfrutar este alimento espiritual que se ha preparado el día de hoy. Para comenzar, por favor, si sus circunstancias se lo permiten, le vamos a pedir que se ponga de pie y que entonemos una bella canción a Jehová. Usted la va a poder encontrar con el número 18 y lleva como tema Gracias por el rescate, basado en Lucas capítulo 22 versículos 20. Al término de ella le pediremos a nuestro hermano Abel Luna que nos dirija en oración. Siéntanse cómodos hermanos para disfrutar de un interesante discurso que se ha preparado el día de hoy. El tema de este es, ¿quién puede ser salvo? Nuestro hermano David Yepes, que nos visita de la congregación Bolívar Ciudad de México, nos lo estará disertando. Hermano David, tiene toda nuestra atención. Si nos preguntaran si queremos morir, ¿qué diríamos? ¿Verdad que no? Esta pregunta se le hicieron a muchos tipos de personas y la respuesta fue no, queremos seguir viviendo. Pero si los científicos que han hecho muchos avances en la tecnología, dice que el ser humano está diseñado para vivir para siempre. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué el ser humano tiene que morir? Bueno, hermanos, vamos a entrar un poquito a la historia. Cuando Jehová creó a la primera pareja, Adán y Eva, la hizo para que pudieran vivir eternamente. Ellos tenían que obedecer a Jehová, podían disfrutar de todos los alimentos que había ahí, hasta quedar satisfechos.
Pero había un árbol del cual, que estaba en medio del jardín, no podían comer. Y Jehová fue muy específico cuando dijo: el día que coman de este árbol, positivamente morirán. A través del tiempo, pues la primera pareja lamentablemente desobedece, come del fruto y hoy tenemos las consecuencias. Envejecemos y morimos. Y no nada más con eso, hermanos, sino que también las enfermedades, las presiones, todo esto va incluido a la desobediencia. Pero al ver esta situación, Jehová no se quedó con las manos amarradas, sino todo lo contrario. Vio también la provisión para que en un futuro la humanidad tuviera la perspectiva de tener vida eterna y poderse salvar. Mandó a su Hijo Jesucristo como sacrificio. Y verdad que estamos muy agradecidos por lo que ha hecho Jehová mediante su Hijo Jesucristo, el de que tengamos en un futuro vida eterna y así poder ser salvos efectivamente. Hay ciertas ideas en las religiones que dicen que simplemente el creer en Jesús ya es uno salvo. Algunos otros dicen que se llegan a bautizar en cierta religión y que salvo siempre son salvos. Otros tienen la idea de que al final, cuando venga el juicio, si se arrepienten, van a ser salvos. Otros dicen que van a ser salvación colectiva. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos para poder alcanzar esta perspectiva? Vamos a nuestras escrituras, o si usted trae su dispositivo, vamos a recordar estas palabras citadas ahí en la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 6 y vamos a considerar los versículos del 9 al 10. Y si ya lo tienen, dice a la letra: ¿qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuesten con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Notamos aquí algo muy importante, hermanos. No es simplemente la idea que tiene el ser humano, sino que debemos de apartarnos de las cosas que a Jehová detesta. Así nosotros podamos tener muchos años sirviéndole a Jehová, pero si no dejamos alguna de estas prácticas, no tendremos oportunidad de estar en el nuevo mundo. Por eso, hermanos, para poder ser salvos, tenemos que aplicar y aprender lo que Jehová Dios nos está dando. Por eso hay algunos requisitos. ¿Qué requisitos son para que uno pueda ser salvo? Vamos a verlos en 4 partes. Vamos a ver la primera, y en ella tenemos una base bíblica. Vamos a recordar las palabras del apóstol Juan, registrada en el capítulo 17, versículo 3. Notemos las palabras que dice Jehová. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Notamos, tenemos que aprender conocimiento de los dos seres más importantes del universo, Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya tengo el conocimiento, ya sé que en un futuro va a haber vida eterna, que tengo que asistir a las reuniones, que tengo que predicar. Ese es el mandato que mandó Jehová mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ya tengo el conocimiento. Ahora, ¿qué me va a llevar a ese conocimiento? Veamos el segundo factor, hermanos. Vamos ahí a la carta a los Hebreos. Vamos a abrir nuevamente nuestras escrituras o los dispositivos. La carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos al versículo 6. Y aquí nos van a decir el segundo requisito. Además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Bueno, ya tenemos el segundo factor, que es tener fe. Ya tenemos conocimiento y tenemos fe. Pero ahora, esos dos puntos, ¿a qué nos van a llevar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ser salvos? Veamos el tercer factor. Vamos a dirigirnos a una de las cartas, Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 3, versículo 19. Y aquí nos dice el tercer factor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová. Ya es el tercer factor. Esto, hermanos, de arrepentirse conlleva a algo muy importante. Como seres humanos podemos tener tendencias y estamos luchando y trabajando para poderlos lograr. Pero fíjese lo que Jehová desea. Vamos ahí a dirigirnos ahora a la carta a los Colosenses. Vamos allá al capítulo 3. Y note usted, hermanos, como siervos de Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Note usted, ahí en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, capítulo 5 en adelante, dice, amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo que están sobre la tierra, en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Por causa de estas cosas viene la ira de Dios. En esas mismas cosas ustedes también anduvieron en un tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora realmente deséchenlas todas de ustedes. Ira, cólera, maldad, habla injuriosa, habla obscena de su boca. No estén mintiéndose unos a otros. Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas. Y note usted el 10. Y vístanse de la nueva personalidad que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que le ha creado. Interesante, ¿verdad, hermanos? La manera que pide Jehová que nos arrepintamos. Pero veamos ahora el cuarto factor. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora hemos aprendido de Jehová, sabemos y ahora nos da el impulso de querer enseñar a otras personas. Ahora es enseñarles a otras, o en pocas palabras, predicar. Ahora lo que nosotros aprendemos, el conocimiento, la fe y el arrepentimiento, nos impulsa a que otras personas conozcan a Jehová. Y a veces queremos enseñarle a nuestros familiares, somos muy celosos. Qué bueno, hermanos, eso es excelente. Pero después de que ya tenemos estos 4 factores, ¿qué nos lleva, hermanos? Un paso muy importante, el que nos dediquemos a Jehová. Esto es una oración personal que uno hace, el cual le expresa a uno a Jehová lo que uno quiere hacer ya con nuestra vida, ya que no nos pertenezca, sino que le pertenezca únicamente a Jehová. Y lo hacemos, posiblemente se derramen algunas lágrimas, suspiros, porque estamos muy agradecidos con Jehová y a partir de ese momento del conocimiento hasta nuestra dedicación, hemos tenido una vida totalmente diferente, satisfecha, una vida que realmente lo es. Y por eso usted y yo estamos tan agradecidos por Jehová. Y ya se dedicó, ahora aborda en una reunión a los hermanos, los que llevan la delantera, porque usted ya quiere bautizarse en la próxima asamblea. Interesante, ¿verdad? Se bautiza, hermanos, y ahora se siente usted tan alegre que ahora ya es un siervo dedicado y bautizado para servirle a Jehová. Pero ¿será fácil? Ahora ya usted dice, ya soy testigo de Jehová y ahora nada va a pasarme. Hermanos, Satanás está muy enojado, muy molesto porque acaba de hacer cambios en su vida y ahora le pertenece a Jehová. Va a tratar la manera de cómo ponerle trabas
en su carrera espiritual. Pero hermanos, recordemos que vamos a dirigir siempre a Jehová. ¿Y cómo? Vamos nuevamente a las Escrituras. Vamos a buscar una de las cartas que escribe por inspiración divina el apóstol Pablo. Vamos a la carta a los Filipenses. Vamos al capítulo 4, hermanos. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, digamos, bueno, Jehová, pero ¿por qué? ¿No se supone que ahora soy tu siervo? Me estoy desgastando, mira, tengo enfermos en casa, tengo problemas económicos, mira que ya estos hermanos que antes eran grandes amigos míos, ya no me hablan. ¿Qué pasa? ¿Por qué las situaciones se complican? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Recuerde que Satanás no está contento porque usted acaba de hacer una decisión muy sabia en su vida. Vamos allá a la carta a los Filipenses 4, versículo 6 y 7, dice: no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que para podernos dirigirnos a Jehová, no tenemos que sacar ficha o alguna cita y esperar largas horas para que se nos pueda atender. Tenemos la mejor provisión. En cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros le podemos hacer oración a Jehová, expresarle todo lo que sentimos, lo que nos duele. ¿Y sabe qué? Jehová nos escucha y nos va a dar las cosas que necesitamos al debido tiempo. Por eso, hermanos, si usted está pasando una situación difícil en este momento, recuerde acudir siempre a Jehová. No se deje llevar porque, pues me dijeron esto y voy a hacer esto. Recuerde que el consejo humano no es bueno. El consejo de Jehová es el que nos va a ayudar a ser personas salvas, las que vamos a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Por eso recordemos, conocimiento, fe, arrepentimiento y poder ayudar a otras personas. Veamos un excelente ejemplo, hermanos, del pasado. ¿Se imagina usted que le hayan dado una comisión de construir un arca? Aparte de ello, mantener a su familia, enseñarles espiritualmente y todavía ahí hacer un pequeño espacio para ir y anunciar una destrucción a los contemporáneos de Noé. Gran trabajo, ¿verdad? Probablemente no sabemos si vio esta asignación así de grande o la vio pequeña, pero él tomó la iniciativa de trabajar, de esforzarse. Probablemente, pues, más de 40 años el de poder construir un arca, seleccionar árboles, cortarlos, limpiarlos. Era un gran trabajo. Y aparte de eso, las siguientes asignaciones: ayudar a otros para que se arrepintieran, pero no hicieron caso. Pero, ¿por qué fue salvo Noé? Porque fue obediente, hermanos. Él siempre tomó en cuenta a Jehová. Veamos otro caso, el de Moisés. ¿Por qué pudo ayudar al pueblo de Jehová a salir de Egipto? Y notemos esto: cuando él estaba fuerte, cuando estaba potente, por decirlo así, físicamente, podía sacar el pueblo de Jehová. Pero ¿por qué no lo haría? Porque no se le dio la oportunidad. ¿Por qué 40 años después? Pues porque no tenía la bendición de Jehová, no tenía la experiencia. En ese momento él se sentía fuerte porque era un hombre preparado seglarmente. Pero 40 años después, que Jehová le dio una asignación de cuidar los borreguitos, de conocer el rebaño, cómo cuidarlos, si pasaban accidentes, qué tenía que hacer, cuidarlos de los lobos o de animales depredadores. Supo cuidarlos, sabía las necesidades de las ovejitas, ¿verdad? Por eso, 40 años después, él supo las necesidades que pasaría o que tenía el pueblo de Jehová. Ahora le pidió, cuando Jehová le da esta asignación, ¿qué dice Moisés? No sé hablar. Ahí ya era una persona humilde.
A lo mejor 40 años antes no había humildad, pero después ya había humildad. Por eso le dijo Jehová que él no podía hablar. Pero Jehová le dio la asignación y él la cumplió para poder ayudar a otros. Pero ¿por qué pudo llevar a ese pueblo al desierto? Nuevamente, la misma frase, que es tan pequeña pero a veces tan difícil de llevar a cabo. Obediencia. Sí, hermanos, el que nosotros obedezcamos a Jehová, eso nos va a ayudar, porque conlleva la salvación. Vamos a ver una base bíblica. Vamos ahí al libro de Proverbios. Y notemos aquí, hermanos, porque a veces puede aflorar la imperfección. Y uno dice, bueno, yo pienso que podríamos hacerlo así. Yo creo que es mejor de esta manera. Pero ¿qué sucede cuando uno dice eso? Vamos a ver el recordatorio de Jehová. Vamos allá al capítulo 3 del libro de Proverbios y vamos a leer, hermanos, los versículos 5 y 6. Si ya lo tienen, dice la letra. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y Él mismo hará derechas tus sendas. ¿Notamos, hermanos? ¿A quién te debemos de tomar en cuenta siempre? A lo mejor puedes decir, ay, es que es una situación muy pequeña. Es que tengo una pequeña diferencia con la hermana. Ay, no requiere, nada más voy y hablo y le digo y pues ya arreglamos el asunto. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Tómalo en todos tus caminos. Entonces, si es así, hermanos, vamos a tener éxito. ¿Y cuál es la recomendación que sigue diciendo Jehová? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Note usted ahí el 7 en su parte A. No te hagas sabio a tus propios ojos. Eso es lo que no queremos. Esto es lo que le sucedió a la primera pareja, hermanos, Adán y Eva. Se quisieron ser sabios a sus propios ojos. Y pues lamentablemente las consecuencias de ya no tener una vida eterna, de ya no esparcir el jardín de Edén a nivel mundial, ahora envejecieron y murieron y pues lamentablemente pues nos dejaron de herencia esto a todos, ¿verdad? Vemos hermanos de edad, hermanos con enfermedades, personas jóvenes. Antes que se decía, es que está enfermo. Bueno, decía uno, pues es que ya es una persona de edad. Ahora no, ahora hasta incluso los recién nacidos nacen enfermos. Todos padecemos de alguna enfermedad, siendo jóvenes, medios o personas grandes. ¿Verdad, hermanos, que agradecemos mucho la provisión que ha dado Jehová del rescate? Dice el cántico que estamos agradecidos por ello. Pero ¿cómo vamos a manifestar ese agradecimiento? Lo vamos a manifestar nuevamente en 4 facetas, hermanos. El primero es que no descuidemos nuestro estudio personal. ¿Cómo nos fortalecemos? Estudiando, ¿verdad? Creciendo en sentido espiritual. Cuando uno lee, se va haciendo más sabio. Y también para Jehová, para nosotros se va haciendo cada vez más real. Por eso es importante que no dejemos nuestro estudio personal. Si usted ya tiene un horario, sea por la mañana, por la tarde o por la noche, excelente, hermano. No lo deje de hacer. Y así sentirá grandes las bendiciones de Jehová y tendrá gran confianza en Él. Segundo, el que estemos aquí presente en estas reuniones. Jehová, hermanos, nos da los mejores banquetes para poder estar aquí. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Imagínense por un momento que un hermano de aquí de la congregación invita a todos y hace ahorros a lo mejor de un par de años. Y ya tiene todo preparado, un salón, un lugar muy bonito, el comedor, una comida exquisita. Pero lo cita a las 9 de la mañana de un domingo. Y pues ya está hasta nervioso porque dice, ya no tardan de venir los hermanos. Y pues va llegando uno, llega otro. Y finalmente todos los invitados que él esperaba, pues no llegaron.
llegaron pocos. ¿Se imagina cómo se siente ese hermano? El de haber hecho todo ese gasto para que los hermanos se pudieran beneficiar de ese alimento, y fueron muy pocos. Ahora imagínense cómo se siente Jehová, que es el gran anfitrión de este banquete espiritual, y que lleguemos muy pocos al banquete. Por eso, hermanos, hagamos todo lo necesario por llegar a nuestras reuniones. Disfrutémoslas, porque aquí es a donde se nos instruye de parte de Jehová. Aquí se nos dicen todo, ¿verdad? Incluso hasta los nuevos cambios que va a haber dentro de poco, aquí mismo los vamos a recibir. Por eso, hagamos el esfuerzo. Allá en Brasil, en una de las congregaciones de Bahía, llama la atención, hermanos, porque a veces nos quedan, a llegar a la congregación, a veces vivimos muy cerca o a veces un poquito lejos, pero traemos automóvil y hacemos unos 10, 15, 20 minutos al estar aquí en la reunión. ¿Se imagina usted recorrer 20 kilómetros para llegar a una congregación? Así hacen nuestros hermanos de Bahía. Pero no nada más con eso, fíjese, las temperaturas de ahí, de Brasil, son alrededor de 40 a 45 grados húmedo. ¿Se imagina cómo suda uno? Pero ellos siempre traen, en una bolsa, traen otra muda de ropa. Usted va a decir sí, porque cuando llega uno al salón, pues quiere llegar uno presentable, bien. Pero no, hermanos, porque todavía en su viaje tienen que cruzar un río que les llega el agua hasta la barbilla. Entonces, por eso traen la otra muda de ropa. ¿Se da cuenta lo que hacen algunos hermanos por llegar a las reuniones? Hermanos, disfrutemos de esta provisión que nos da Jehová, de nuestras reuniones. Veamos el tercero, hermanos, la predicación. ¿Nos desgastamos por servirle a Jehová? Allá afuera encontramos mucha gente desconsolada, que no tiene futuro, que para ellos todo acabado, y principalmente gente que ha perdido un ser amado, para ellos ya ha finalizado todo. ¿Verdad que sentimos ternura y se nos mueve el corazón por enseñarle a esas personas las verdades bíblicas? Sí, hermanos, es un gran privilegio el de poder predicar, llevar las buenas nuevas a otras personas. Y no sabe usted cómo lo agradecen las personas. Me llama la atención una experiencia de una persona. Como vimos, hemos estado viendo en nuestras reuniones de entre semana, vida y ministerio, que no debemos de pasar por alto a ninguna persona, debemos de predicarle. En una ocasión, una persona estaba tirada en el piso y se trabajó el territorio y pues nadie salió. Pero esa persona que estaba tirada en el piso, unos hermanos fueron y lo abordaron. Le hicieron algunas preguntas, la persona respondió y finalmente aceptó el mensaje bíblico. Empezó a estudiar, empezó a hacer cambios en su vida. Le ha costado mucho trabajo, pero ahora, ¿qué creen, mis hermanos? Ahora es un publicador de las buenas nuevas. Celoso, está ayudando a otras personas que también conozcan las buenas nuevas. Es cierto, hermanos, que a veces el trabajo, las labores cotidianas nos llegan a cansar, pero que éstas no estorben para poder ayudar a otras personas que conozcan las verdades bíblicas. Esforcémonos, hermanos, por ayudar, y principalmente porque estamos viviendo en el tiempo del fin, y lo que queremos es que muchas personas lleguen a salvarse, que conozcan a Jehová, que cambie su vida. ¿Verdad que nosotros nos sentimos muy contentos y satisfechos porque llevamos un nuevo rumbo en nuestra vida? Claro que sí. Ahora sí, nuestra vida tiene propósito. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Ayudar a otras personas para que su vida tenga verdadero propósito. Entonces, hermanos, no descuidemos esta faceta tan importante de la de predicar, de hacer discípulos. ¿Se imagina? Los ángeles observan. Y ese día, hoy no salgo al servicio. Estoy muy cansado. Pues los ángeles quisieran tener este privilegio, pero a ellos no se los da. Se nos da
a nosotros. Por eso aprovechemos al máximo esta bonita provisión, hermanos, porque usted predica y también se beneficia y se fortalece espiritualmente. Por eso, hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos disfrutando de estas provisiones que nos ha dado Jehová. ¿Le están dando estudio? Excelente. No se conforme únicamente con lo que le dice su maestro. Usted también tiene la oportunidad de abrir la Biblia, de leer, profundizar, investigar para que crezca espiritualmente. Los que ya tenemos aquí mucho tiempo sirviéndole a Jehová o poco tiempo, también por nuestra parte, hermanos, sigamos conociendo a Jehová, que sea un amigo íntimo de nuestra parte. Por eso, como mencionaba el cántico, estamos muy agradecidos de parte de Jehová. Lo que no queremos hacer es esto, hermanos. Mire, vamos a recordar estas palabras del discípulo Santiago. Vamos ahí a la carta de Santiago y veamos estas palabras, hermanos. Sabemos que Satanás está trabajando arduamente y él quiere que nos descuidemos en cualquier momento. Vamos allá al capítulo 1, vamos a considerar los versículos 22 en adelante. Note usted, dice: sin embargo, háganse hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allá se va, e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. ¿Notamos, hermanos? ¿Nos gustaría eso? Que nos vemos en el espejo, nos arreglamos y nos volteamos y ya se nos olvidó quién es y nos hacemos ahí partícipes de este sistema moribundo. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que Jehová desea que no olvidemos? Vamos ahí, hermanos, ahora el versículo 25. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Sí, efectivamente, hermanos, cuando nosotros llevamos el mensaje de las buenas nuevas a otras personas, ¿cómo está su rostro? Feliz. Cuando nos visitan nuestros hermanos viajantes, ¿cómo los ve usted? ¿Enojados? No, ¿verdad? Una sonrisota de oído a oído, ¿verdad? Son felices los precursores especiales, por lo consiguiente. Los precursores regulares de la congregación son felices, hermanos, porque llevan este mensaje de salvación a otras personas. Y al llevarlo, uno es feliz. ¿Y cómo se siente cuando uno lleva a alguien al bautismo? Feliz, ¿verdad, hermano? Se ven ahí recompensados todos los esfuerzos que usted ha hecho. Al que esta persona ahora es un siervo de Jehová, dedicado y bautizado. Y después, con su buen ejemplo, un precursor y un futuro, un anciano de congregación. Por eso, mis hermanos, sigamos esforzándonos. Sabemos que este sistema le queda muy poco tiempo, muy poquito tiempo. Entonces, en lo que queda este poquito tiempo, aprovechémonos. Con esa manera vamos a agradecerle a Jehová que estamos muy contentos por la magnífica provisión que nos has dado de su amado Hijo, y así, y en un futuro poder tener vida eterna en mejores condiciones. Agradecemos primeramente a Jehová por tan oportuna información y abundante alimento espiritual que nos ha dado por medio de este discurso. También queremos agradecerte, hermano David Yepes, por tu excelente disertación. Que Jehová te siga bendiciendo. Interesante discurso, ¿no es cierto? Para nuestra siguiente reunión de fin de semana tendremos un interesante discurso también, que lleva como tema, seguros de la victoria divina. Le invitamos a que no se pierda y le animamos a que no falte también a nuestra reunión. Ahora disfrutemos del estudio bíblico de la Atalaya a cargo de nuestro hermano Jorge Aguirre y su lector, nuestro hermano Jiré Peña. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar paso a nuestro estudio de la revista Atalaya y vamos a invitarlos, hermanos, a que se pongan de pie, por favor, y juntos podamos entonar una canción a Jehová.
Es la canción número 51, la cual queremos invitarle a que busque, por favor. Esta se titula Estamos dedicados a Dios, basado en Mateo capítulo 16, versículo 24. Canción número 51. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar paso a nuestro estudio de la revista Atalaya. Abra, por favor, queremos invitarles que abran su revista en la página 8. Es el segundo artículo de la revista que vamos a analizar, así es que preste por favor atención al tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema es: ¿padres están ayudando a sus hijos a progresar y bautizarse? Una interesante pregunta para todos los que somos padres y que da continuación al artículo de la semana pasada. Hoy vamos a contestar la tercera pregunta que viene aquí de consideración. Dice: ¿por qué les han dicho algunos cristianos a sus hijos que no se bauticen todavía? ¿Por qué a veces algunos padres les dicen a sus hijos que todavía no es tiempo de dedicarse a Jehová? Bueno, vamos a ver la situación o la preocupación real que tienen algunos padres. El texto temático es Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, que dice: ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate. Al final vamos a repasar tres citas bíblicas que dan respaldo a la consideración del día de hoy. La primera de ellas, y la pregunta es: ¿qué pueden aprender de estos textos los padres para ayudar a sus hijos a progresar y bautizarse? Colosenses 1, 9 y 10, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y la carta de Santiago capítulo 4, versículo 17. Estas citas las estaremos considerando en el transcurso de nuestra consideración, así es que vamos a prestar mucha atención a cada uno de los puntos y ver de qué manera podemos seguir ayudando a nuestros hijos a progresar espiritualmente. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jiré Peña que nos ayude con la consideración de los párrafos. Vamos a leer el párrafo 1. Durante varios meses,
Repetí a mis padres que tenía el deseo de bautizarme y ellos hablaron conmigo al respecto muchas veces. Querían estar seguros de que entendía la seriedad de mi decisión. Por fin llegó el día de aquel acontecimiento trascendental de mi vida, el 31 de diciembre de 1934. Así cuenta una hermana llamada Blossom Brandt lo que ocurrió cuando decidió bautizarse. Hoy día, los padres cristianos también quieren ayudar a sus hijos a tomar buenas decisiones. Retrasar sin necesidad el bautismo de sus hijos puede provocar problemas espirituales. Pero, como es lógico, los padres quieren estar seguros de que, antes de que sus hijos se bauticen, estén preparados para asumir la responsabilidad de ser discípulos de Cristo. Muy bien. La pregunta del párrafo 1. ¿De qué quieren estar seguros los padres cristianos antes de que sus hijos se bauticen? ¿De qué quieren estar seguros los padres? Hermano Jezreel Trejo. Gracias. De que estén preparados para asumir la responsabilidad de ser discípulos de Cristo, para que sepan bien lo que van a hacer. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Hermana Antonieta, por favor. Sí, hermano, y es que como padres lo que queremos es que nuestros hijos tomen buenas decisiones y que tomen en serio este paso, pero como padres debemos de tener mucho cuidado con los consejos que logremos dar a nuestros hijos, porque como menciona Santiago 4:17, nosotros sabemos que lo correcto es que ellos dediquen su vida a Jehová y les sirvan, pero si nosotros los llegamos a retrasar, podríamos cometer o hacer que nuestros hijos caigan en un pecado o en sentido espiritual ellos no alcancen su madurez. Exactamente, ¿verdad? Entonces el artículo nos va a ayudar a los padres a ser equilibrados con relación a esta cuestión y no irnos al extremo inapropiado. Pasemos al párrafo 2. Algunos superintendentes de circuito están preocupados porque conocen a jóvenes de unos 20 años criados en familias de testigos y que todavía no se han bautizado. La mayoría van a las reuniones, salen a predicar y se consideran testigos de Jehová. Sin embargo, por algún motivo, no se deciden a dedicar su vida a Jehová y bautizarse. ¿Cuál puede ser la razón? En algunos casos, son los padres quienes les han dicho que esperen. ¿Qué motiva a algunos padres testigos a retrasar el progreso y el bautismo de sus hijos? En este artículo veremos 4 cosas que pueden preocuparles. Tenemos 2 preguntas para el párrafo 2, el inciso A. ¿Qué problema han visto algunos superintendentes de circuito? ¿Cuál es uno de los problemas que han visto algunos superintendentes de circuito? Por favor, Brenda. Sí, han visto cómo muchos jóvenes se mantienen activos en sentido espiritual, van a las reuniones, predican e incluso se llegan a considerar como testigos de Jehová, pero aún no han dado ese paso, no se han dedicado a Jehová. Esa es la preocupación. Hermano Trejo. Sí, esto preocupa porque ya tienen edad suficiente para haber pensado en ello, ¿verdad? Porque aquí menciona que tienen 20 o más años. Entonces ya debían de haber tomado una buena decisión. Exactamente, muy bien. Dice el inciso B. ¿Qué veremos en este artículo? ¿En qué nos vamos a concentrar en este artículo? Hermana Pilar. Preocuparles. Así es, correcto, hermana Elsa. Sí, es así porque muchas veces son los padres quienes les han dicho a los hijos que esperen. Algunos dicen, bueno, cuando ya estés mayor, eres muy pequeño todavía, quizás no sabes lo que estás haciendo. Entonces, por eso se van a analizar estas 4 cosas que pueden preocupar a los padres. Exacto, correcto. Muy bien, ¿qué les parece si vemos el primer punto? ¿Tiene mi hijo suficiente edad?
¿Es esa su preocupación o fue esa su preocupación para que sus hijos no o retrasaran su bautismo? Bueno, vamos a ver. Veamos por favor el párrafo 3. Es comprensible que a los padres de Blossom les preocupara si su hija tenía suficiente edad para entender lo que significa el bautismo y por qué es tan importante. ¿Cómo pueden saber los padres si su hijo está preparado para dedicar su vida a Jehová? Pregunta del párrafo 3. ¿Qué les preocupaba a los padres de Blossom? ¿Qué era lo que les preocupaba, hermana Millán? Sí, bueno, a los padres de esta hermanita les preocupaba si su hija tenía suficiente edad para entender lo que significaba el bautismo. Gracias. ¿Le pasó a usted con sus hijitos así? Hermano Robles. Y es que es un paso muy serio. Y uno como padre ya con experiencia, con responsabilidad, pues quiere asegurarse bien. Así que es comprensible en muchos casos, pero también hay que entender bien, ¿verdad? Que cuando se posponen las cosas, pueden crear problemas. Así que el artículo nos va a ayudar mucho a todo. Exactamente, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a seguir en la consideración. Antes de leer el párrafo 4, vamos a pedirles que busquen Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Y preste por favor atención a la lectura de estos versículos y a continuación leeremos el párrafo. Por favor, hermano Jiré. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Como vimos en el artículo anterior, la Biblia no fija una edad a la que bautizarse. Aún así, los padres hacen bien en meditar en lo que significa ser discípulos. La palabra griega que en Mateo 28:19 se traduce hagan discípulos, tiene el sentido de enseñar a las personas con el propósito de que lleguen a ser seguidoras de alguien. El discípulo de Jesús es el que aprende y entiende sus enseñanzas y está decidido a obedecerlas. Por tanto, la meta de los padres testigos debe de ser enseñar a sus hijos desde bebés para ayudarlos a bautizarse y ser discípulos de Cristo. Por supuesto, un bebé no cumple los requisitos para bautizarse, pero la Biblia indica que incluso niños muy pequeños pueden llegar a entender y valorar las verdades de la Biblia. Pregunta del párrafo 4. ¿Cómo ayuda a los padres el mandato de Jesús de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20? ¿Cómo puede ayudar a los padres este principio? ¿Cómo les ayudaría? Hermana de Trejo, hermana Diana. Acá adelante, por favor. Sí, Mateo 28:20 nos dice que tenemos que enseñarles a observar todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer discípulos y eso tiene que ver con que debe de aprender y entender las enseñanzas y estar decidido a obedecer a lo que Jesús enseña. Entonces nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos desde bebés para ayudarlos a bautizarse y a ser discípulos de Cristo. Correcto, muy importante ese detalle, ¿verdad? Hermana de Villaseñor, por favor. Y es que la Biblia no fija una edad para que un pequeñito pueda demostrar eso. Aunque no acepta el bautismo de bebés, sí hay niños que desde muy tierna edad ya llegan a valorar y a comprender lo que sus padres, como se comentaba, han puesto mucho esfuerzo en enseñarles. Entonces, hay padres que hasta cuando están embarazadas, por ejemplo, desde que están en el vientre, hay estudios que demuestran que empieza a escuchar y ya hasta les ponen grabaciones. Cuando ya están pequeñitos o recién nacidos, les leen todas las noches. Entonces, nunca es demasiado temprano para ir inculcando en los hijos el que sean discípulos de Jesús, y cuando tengan una edad que demuestren que lo comprenden, entonces motivarlos a que sigan progresando. Correcto, muy bien. Hermana de Limón.
Sí, hermano, yo recuerdo de niña un libro que me encantaba leer, era historias bíblicas. Y aunque mis padres no eran testigos de Jehová, yo tenía un sincero respeto ya por Jehová y por Jesucristo que apenas empezaba a descubrir. Así que si mis padres me hubieran enseñado desde que yo empecé a tener ese sentimiento por aprender de Jehová, pues me hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Así que yo lo que pudiera decirles a los padres es que no subestimen a sus hijos. Si ellos perciben que ellos están disfrutando de conocer a Jehová, pues que los animen. Y bueno, ellos tienen como consecuencia que sean discípulos ya de Jesús. Así que bueno, en mi caso, como anécdota, Jehová me ha permitido darle estudio bíblico a mis padres. Mi mamá se bautizó apenas el año pasado en octubre y yo espero que mi papá también lo haga en un futuro. Excelente, muy bien, hermana. Ahí atrás, por favor, hermana Irene. Hermana Irene, por favor. Sí, en Mateo 28:19 dice de hacer discípulos. Para nosotros los padres, los principales discípulos, que son los más importantes, son nuestros hijos. Y enseñarles, como comenta el párrafo, ¿verdad? Desde chiquitos, incluso hasta que llegan a ser grandes. No termina hasta que cumplen 20 años, sino todavía va más allá, porque estamos al pendiente cómo están, cómo van y de alguna manera qué están haciendo. Y lo más importante es que ellos mismos hagan también discípulos. Así es, correcto. Leo, por favor, escuchamos tu comentario. No hay que adelantar ni atrasar el bautizo. Como cada niño es diferente, cada niño tiene su edad en bautizarse. Muy bien, correcto. Ahí está la realidad, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a tener en cuenta los que somos padres este detalle. Pasemos al párrafo 5 y 6. Por favor, en el párrafo 6 vamos a leer, tomen en cuenta la referencia de Mateo, Proverbios 27:11. Por favor. El discípulo Timoteo decidió servir a Jehová cuando aún era joven. El apóstol Pablo dijo que Timoteo conocía las enseñanzas de las Escrituras desde la infancia, es decir, desde que era un bebé. Fueron su madre y su abuela, que eran judías, quienes le inculcaron amor por las Escrituras, pues su padre no servía a Jehová. Como consecuencia, cultivó una fe muy sólida. Para cuando tenía unos 20 años, ya llenaba los requisitos para recibir responsabilidades especiales en la congregación. Por supuesto, no hay dos niños iguales. Cada uno madura a una edad diferente. Algunos son todavía pequeños cuando alcanzan cierta madurez mental y emocional y dicen que quieren bautizarse. Otros tardan un poco más en estar preparados para dar este paso. Los padres que comprenden esto no presionan a sus hijos para que se bauticen, sino que los ayudan a progresar a su ritmo. Sienten una gran alegría cuando ellos se toman en serio las palabras de Proverbios 27:11 que dice: sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. El párrafo continúa diciendo: sin embargo, nunca deben olvidar que su meta es que sus hijos sean discípulos de Cristo. Con esto presente, hacen bien en preguntarse: ¿tiene mi hijo el conocimiento necesario para dedicarse a Dios y bautizarse? Muy interesantes detalles, ¿verdad? Dice para estos dos párrafos tenemos dos preguntas. El inciso A: al ver lo que dice la Biblia sobre Timoteo, ¿a qué conclusión llegamos respecto al bautismo? ¿A qué conclusión podemos llegar? Doña Hortensia, por favor, ahí atrás. Para poder llegar al bautizo, no necesariamente se necesita ser adulto, sino tener una madurez espiritual. Hay niños que a pesar de su corta edad llegan a entender y comprender la palabra de Dios y así surge un gran amor por las Escrituras y el deseo por el bautismo. De esta manera podremos servir plenamente a Jehová. Muy bien, muchas gracias por su valioso comentario. Hermana Aguirre, por favor.
Si este es el caso de Timoteo, podemos ver que la Biblia dice que desde la infancia conocía los santos escritos. Entonces, aunque su padre no fue judío, no se los inculcó, su madre y su abuela hicieron el trabajo de buena manera, de tal manera que cuando ya tenía 20 años, pues para ese entonces Timoteo tenía más que sabido lo que decía la Biblia, lo que quería Dios de él, y para cuando llega Pablo y ve que cumple esos requisitos, estaba más que retrasado quizás en ese momento su bautismo, ya estaba preparado por la educación que le dieron su madre y su abuela. Exactamente. Ahí atrás, hermana decano. Sí, podemos ver que en este caso la enseñanza de su madre y de su abuela tenía un propósito, no solo era llenarlo de conocimiento. En este caso el propósito era que él se convirtiera en un discípulo de Cristo. Y sin duda lo logró a una corta edad, pero con muchas satisfacciones para ambas. Entonces, lo mismo en el caso de los padres, la enseñanza que puedan dar a sus hijos tiene que tener un objetivo claro, no solo llenarlos de conocimiento. Muy cierto ese detalle, ¿verdad? Porque de ello va a depender el progreso de los hijos, y no necesariamente tiene que estar los dos padres en este caso, como en el ejemplo que se acaba de citar de Timoteo. Dice el inciso B: ¿cuál es la mejor manera que tienen los padres de ayudar a sus hijos? ¿Cuál sería la mejor manera? Hermana de Robles. Pues la mejor manera que tenemos como padres de ayudar a nuestros hijos es poniéndolos en primer lugar de cualquier otra persona en la predicación, tratarlos como si fuera un estudio y dedicarles tiempo, dedicarles todo lo necesario para que ellos tengan el conocimiento, pero que llegue a su corazón, para que eso los motive a lo que es correcto y puedan hacer una dedicación. Es una grande responsabilidad y un privilegio que padres que tenemos. ¿Será suficiente si tiene varios hijos darles la misma atención por igual? Hermana de Llanos. Como hemos analizado, todos los niños son diferentes y algunos alcanzan la madurez más rápido que otros, así que nuestra meta no es presionarlos, sino ayudarlos a su ritmo, pero siempre, como dice Proverbios 27:11, haciéndolos sabios para que lleguen a ser discípulos de Cristo a su determinada edad. Exacto, muy bien, qué importante es esto. Hermana, por favor, de Luna. Sí, hermano, por eso siempre es importante que nosotros como padres, como ya conocemos a cada uno de nuestros hijos, seamos los que directamente le demos el estudio, porque a veces buscamos a hermanos, a lo mejor nos puede ayudar mucho, pero sí no hay como uno como padre porque conoce mejor a los hijos. Si nosotros ayudamos a otros a que su vida tenga propósito, con mayor razón a nuestros hijos, a que porque son una herencia de parte de Jehová y tienen que aprender a amar a Jehová y a obedecerle y bautizarse. Así es, correcto, muy bien, muy importante eso. Belén. Sí, recordemos que Timoteo con una corta edad tenía el privilegio de recibir responsabilidades en la congregación. Incluso los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes acerca de él. Es impresionante ver las consecuencias de una buena enseñanza y un amor sincero a Dios por parte de los padres, pues esta es la mejor manera para ayudar a sus hijos, dando un buen ejemplo. Así es, correcto. Hermana de Martínez. Como hemos analizado que la meta es que nuestros hijos sean discípulos y se bauticen, así que debemos de analizar si realmente los hijos tienen el conocimiento necesario para dedicarse y bautizarse, y si analizamos que no lo tienen, debemos de ayudarlos para que alcancen la madurez mental y emocional para que realmente cumplan nuestro objetivo, que es que se lleguen a bautizar y dedicar a Jehová. Una muy buena pregunta, ¿verdad? De hermano Zúñiga. Sí, los padres deben de entender algo muy importante, que no deben de presionar a sus hijos para que se bauticen, ya que si lo llegan a hacer, esto pudiera llegar a causar un efecto contrario. Al igual que una fruta, de verdad, madura a su propio ritmo, así también los hijos deben de madurar, pero a su ritmo. Nunca presionarlos para que lo hagan. Muy bien, correcto. ¿Qué les parece si vemos el segundo subtítulo que tenemos el día de hoy? Es una pregunta también. ¿Tiene mi hijo suficiente conocimiento? Veamos por favor el párrafo 7. Como es lógico,
Los padres les enseñan la verdad a sus hijos con el deseo de que la conozcan bien. Es ese conocimiento el que hará que sus hijos deseen dedicar su vida a Jehová. ¿Significa esto que tienen que conocer hasta el más mínimo detalle de cada una de las enseñanzas de la Biblia antes de poder dedicarse o bautizarse? Claro que no. De hecho, toda persona que se bautiza debe seguir adquiriendo conocimiento exacto. Entonces, ¿cuánto conocimiento hay que tener antes de bautizarse? Les invito, por favor, hermanos, a que abran su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y versículo 10. ¿Ya lo tienen? Hermano Peña, por favor. Por eso nosotros también, desde el día en que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden de una manera digna de Jehová, a fin de que le agraden plenamente mientras siguen llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios. Muy bien. La pregunta de este párrafo 7. ¿Es necesario conocer hasta el más mínimo detalle de la Biblia para poder bautizarse? Explique. Hermana Julia. Sí, no necesariamente, ya que cuando se dedica y se bautiza la persona, empieza ahí su carrera como cristiano, así que toda persona que llega a bautizarse tiene que seguir adquiriendo conocimiento exacto después del bautismo. Exacto, muy bien, hermana Elsa. Sí, es muy claro lo que dice aquí la carta a los Colosenses. El versículo 10 dice, aumentando en el conocimiento exacto de Dios. Esto indica que entonces toda persona que se bautiza tiene que seguir aumentando en conocimiento. No es el que un niño o alguien se bautice ya y termina todo. También de acuerdo con lo que dice Juan 17:3, estén adquiriendo conocimiento, y esa expresión estén es seguir adquiriendo conocimiento. Exactamente, ¿verdad? Es un proceso continuo. Hermano Rojas. Sin embargo, para que los hijos, ¿verdad?, de los hermanos lleguen a conocer bien a Jehová, es necesario que les infundan ese conocimiento exacto, como dice aquí la Biblia, que sea continuo, para que lleguen a amar a Jehová plenamente y su espiritualidad crezca, porque la comprensión espiritual no nace de la noche a la mañana. Por ello la urgencia que dice que es necesario no descuidar este aspecto tan importante. Exactamente, muy bien. Fíjense entonces en la necesidad que hay, e incluso, ¿verdad? Pueden, los padres podemos pedir la ayuda de Jehová, como bien dice ahí la carta a los Colosenses, pedirle en oración a Jehová para que podamos entonces transmitirle a nuestros hijos ese conocimiento. Vamos a ver el siguiente párrafo, el párrafo 8 y 9, por favor. Nos ayudará a responder esta pregunta el caso de una familia del siglo I. Hacia el año 50, Pablo visitó la ciudad de Filipos durante su segundo viaje misionero. Él y su compañero Silas fueron detenidos y encarcelados bajo acusaciones falsas. Esa noche, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y se abrieron todas las puertas. El carcelero, temiendo que los prisioneros habían escapado, estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo no lo dejó hacerlo. Él y Silas les predicaron al carcelero y a su familia. Estos llegaron a valorar tanto lo que aprendieron sobre Jesús que se bautizaron sin demora. ¿Qué nos enseña este relato? Es posible que el carcelero fuera un soldado romano retirado y no conocía las Escrituras, de modo que, para hacerse cristiano, necesitaba aprender las verdades fundamentales de la palabra de Dios, entender lo que significaba ser un siervo de Jehová y estar resuelto a obedecer las enseñanzas de Jesús. En poco tiempo, logró tener un conocimiento básico y un aprecio por la verdad que lo motivó a bautizarse. Como es lógico, tuvo que seguir aprendiendo después del bautismo. Entonces,
¿Qué pueden hacer los padres si un hijo les dice que quiere bautizarse porque ama a Jehová y desea obedecerle? Pueden decirle que hable con los ancianos de la congregación para que éstos vean si llena los requisitos para el bautismo. Igual que los demás discípulos que se bautizan, él continuará aprendiendo del propósito de Dios por toda la eternidad. Pregunta de estos dos párrafos. ¿Qué aprendemos sobre el relato? ¿Qué aprendemos del relato sobre Pablo y el carcelero? ¿Qué es lo que podemos aprender? Hermana de Rojas. Pues aprendemos que quizás no sea necesario que pase mucho tiempo para que alguien logre obtener un conocimiento básico de las Escrituras y un aprecio por la verdad que lo motiva a bautizarse. Gracias, muy bien. Hermana Mesa. Asimismo, se nos recalca que no es necesario que el estudiante sepa hasta el más mínimo detalle de la Biblia. Como vemos en el caso del carcelero, al él ser un soldado romano retirado, seguramente ni siquiera conocía las Escrituras, pero el hecho de que él demostrara que valoraba lo que estaba aprendiendo, pues lo motivó a seguir aprendiendo sobre qué significaba ser siervo de Jehová o estar resuelto a obedecer las enseñanzas de Jesús. De igual forma, los padres deben de ser observadores y ver si los hijos tienen ese amor o aprecio por las Escrituras. Exacto, muy bien. Hermano Luna. Sí, es muy clara la información, tener un conocimiento básico. De hecho, nuestra enseñanza que nosotros les damos a las personas es comenzar con estudios, como ese libro enseña. Son conocimientos básicos. Eso va a hacer que ya permita a la persona que madure y que además se profundice en la enseñanza de Jehová. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos y también con nuestros estudiantes, darles ese conocimiento básico, pero ahora ya depende del estudiante que realmente madure dentro de él y que dé pasos para lograr llegar a dedicarse y bautizarse. Así es, correcto, hermana Verónica. Que los padres también pueden analizar junto con sus hijos las ideas que aparecen en el libro Los jóvenes preguntan. Ahí viene un cuestionario donde habla acerca de los requisitos para el bautismo. Si lo consideraran juntos, entonces de esa manera podrían ayudarles a alcanzar las metas o alcanzar los requisitos en los que necesitan trabajar. Así es, correcto. Muy importante, ¿verdad? Seguir esta recomendación. Hermana Leonor. Y aquí nos mencionan en Romanos 11:33 que pues aun cuando como cristianos tenemos conocimiento, jamás vamos a poder conocer la mente de Jehová, entonces siempre seremos diminutos. Esta es una parte en la que estamos adquiriendo conocimiento y lo seguiremos haciendo por la eternidad. Es un proceso continuo que nunca dejaremos de hacer, entonces en el caso de los hijos pasa exactamente lo mismo. Seguirán aprendiendo. Hermano Robles. Y continuar, ¿verdad? Ya se bautizó y como dice el ministerio de abril de 2011, continuar con el estudio, el libro Manténganse, ahora el nuevo libro ajustado, pero para continuar, porque el aprendizaje, ni nosotros, nadie tiene el conocimiento completo para poder decir ya sé todo, ya no necesito más, ¿verdad? Siempre estaremos aprendiendo. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos ahora a pasar al tercer subtítulo, que también merece atención esta pregunta: ¿cuál es la mejor educación para mi hijo? A veces pudiera ser que es otra de las inquietudes que tiene un padre, pero vamos a ver. Algunos padres creen que lo mejor para su hijo es que, antes de bautizarse, estudie una carrera y busque un buen empleo. Y es posible que sus intenciones sean buenas, pero ¿ayudan así a sus hijos a ser felices de verdad? Y, sobre todo, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Qué quiere Jehová que hagamos con nuestra vida? Es importante recordar que este mundo y todo lo que hay en él son contrarios a lo que Jehová quiere y piensa. ¿Qué es lo que mejor puede proteger a un niño contra Satanás, su mundo y el modo de pensar de éste? Que sea un buen amigo de Dios. Si los padres les dan prioridad a las metas materialistas,
es probable que su hijo crea que las cosas del mundo son más importantes que su amistad con Jehová. Sin duda, ningún padre testigo desea que este mundo influya en las decisiones que toma su querido hijo. Lo cierto es que la única manera de ser felices de verdad es poniendo a Jehová en primer lugar en la vida. Muy bien. Dice la primera pregunta, tenemos dos preguntas para estos dos párrafos. La primera pregunta dice, ¿qué creen algunos padres? ¿Qué es lo que creen algunos padres? Hermana Esther Plata. Sí, muchos padres creen que es importante el que sus hijos obtengan una carrera y que tengan un buen empleo. Aunque puede ser que sea algo importante o que piensen que sea de buena intención, realmente es bueno pensar qué tan felices van a ser nuestros hijos con esto. ¿Es realmente lo que la Biblia está enseñando o es lo que Jehová quiere realmente de nosotros como padres hacia nuestros hijos? Así es, correcto. Y miren, para contestar la segunda pregunta, el inciso B, vamos a leer la primera cita que tenemos en el párrafo 10, que es Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y ahorita la comentamos. Hermano Peña. Acuérdate ahora de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos, o hayan llegado los años en que dirás, no tengo en ellos deleite. Muy bien. En base a estas palabras del sabio rey Salomón, dice la pregunta B, ¿cuál debería ser la primera prioridad en un padre? ¿Qué es más importante, lo material o lo espiritual? Hermana Arriola. Pues las dos cosas son importantes, sin embargo, lo prioritario siempre va a ser lo espiritual, porque de esta manera ellos van a estar protegidos de muchos peligros y van a tomar buenas decisiones. Entonces, como padres debemos siempre darle prioridad a las cosas espirituales, si no queremos que nuestros hijos se vuelvan materialistas, queriendo darle prioridad a lo seglar. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Por favor, Frida. Y el resultado de que sus hijos se deleiten en las leyes de Dios y confíen totalmente en Él, como lo menciona Salmos 1, 2 y 3, es que tengan verdadero éxito, lo cual resulta en auténtica satisfacción y verdadera felicidad. Correcto. Vamos a leer ahorita ese texto, pero fíjense, la invitación de Eclesiastés 12:1 es la invitación que hace para los jóvenes o los niños. Hermano Gil. Dice, los padres tienen que acordarse a sus hijos desde ahora y durante que ellos son pequeños, porque va a llegarle días muy calamitosos. Exactamente, muy importante. Por favor, Brenda. Sí, así que como padres tienen que ayudar a sus hijos a que puedan emplear bien su juventud para servir a Jehová, que puedan forjar una buena relación con Jehová, porque como se mencionó y vamos a ver, vamos a tener éxito. Exacto, miren, vamos a ver ahora la otra cita bíblica, que es el Salmo 1, 2 y 3. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja. Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. ¿Qué deseamos los que somos padres para nuestros hijos? ¿Qué es lo que deseamos? Hermana de Trejo. Sin duda, hermano, pues deseamos lo mejor. Por eso, como ya se comentó, muchas veces desde el vientre estamos preparándonos para que llegue ese pequeño. Entonces, aún más nosotros como testigos de Jehová, que tenemos su palabra y que sabemos que este mundo está en las manos de Satanás, que todo lo que hay aquí, pues va a ir a la destrucción. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente,
¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué deseamos para ellos? Y como ya se mencionó aquí, ¿verdad? Si somos materialistas, pues van a ir a ese derrotero. Es importante que ellos sepan mantenerse, pero es más importante que se mantengan dentro de las normas de Jehová. Exacto, el conocimiento les puede resultar en conservar la vida. Hermano Oscar. Y recordar que el verdadero éxito y la felicidad dependerá de a qué cosas le demos prioridad, ¿verdad? Por eso es que los padres deben de inculcar en sus hijos, bajo su ejemplo, a qué cosas le están dando prioridad, si es a lo material o a lo espiritual. Así es, hermano Israel, acá adelante. A veces uno podría llegar a pensar cómo es posible que un padre pueda inculcar eso en sus hijos. Bueno, no solamente basta con decirles qué tan importante es acercarse a Jehová o constantemente hablarles de lo bonito que va a ser el nuevo mundo, sino es importante que los hijos vean en la actitud que ellos reflejan que de verdad para ellos lo más importante es servir a Jehová. A veces puede ser que un padre diga, no, es importante ir a las reuniones, pero tu educación a veces lo puede ser más. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando los hijos empiezan a crecer y tienen que hacer tareas escolares, entre otras cuestiones, a veces dicen, bueno, hoy hay reunión, pero pues está bien, no importa, termina tu tarea y al fin que podemos ir cualquier otro día de la semana, ¿verdad?, a otra reunión para poder recuperarla. Es decir, se empieza a poner en segundo lugar las cosas espirituales y obviamente esa forma de ser de los padres pues no va a inculcar en los hijos la importancia o lo sagrado que es acercarse a Jehová y darle la prioridad a las cosas más importantes. Y como eso pues existen muchos ejemplos, por eso es tan importante que los padres reflejen esa confianza en Jehová. Exacto, muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Otra de las preocupaciones que normalmente tienen los padres se alista aquí en el cuarto subtítulo. Si mi hijo comete un pecado. Bueno, vamos a ver, por favor. Una testigo le dijo a su hija que no se bautizara todavía. ¿Por qué? Ella misma explicó, me da vergüenza reconocer que la razón principal fue que algún día mi hija podría ser expulsada. Igual que esa hermana, algunos padres piensan que es mejor que su hijo no se bautice hasta que haya pasado la edad en que se toman decisiones insensatas. Tal vez razonen que a su hijo no se le podrá expulsar mientras no esté bautizado, pero en realidad se están engañando. ¿Por qué? Pregunta del párrafo 12. ¿Por qué les han dicho algunos padres a sus hijos que no se bauticen todavía? ¿Por qué caen a veces en ese error algunos padres? Hermana de Robles, por favor. Porque como padres conocemos que son inquietos o tienen ciertas actitudes y uno dice, pues quizás va a ser expulsado inmediatamente, porque sus acciones son más carnales que espirituales. Otros tienen temor, ¿verdad?, de que pues no hayan entendido bien porque no les hemos dedicado el tiempo suficiente quizás, ¿verdad? Y entonces dices prematuro y que va a ser expulsado inmediatamente. Ese es uno de los temores más grandes de la mayoría. Exactamente, muy bien. Por favor, Abel, escuchamos tu comentario. Sí, Proverbios capítulo 22, versículo 15 nos dice que la tontería está atada al corazón del muchacho. Entonces, algunos padres erróneamente aconsejan a sus hijos a que esperen a que pase esa edad en la cual se toman decisiones insensatas. Exactamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ver el párrafo 13. Es comprensible que los padres quieran que su hijo se dedique a Jehová y se bautice cuando tenga suficiente madurez. Sin embargo, sería un error razonar que Jehová no le pedirá cuentas porque no está bautizado. En realidad, su hijo es responsable ante Dios desde el momento en que sabe lo que él considera bueno y malo. Por tanto, en lugar de aconsejarle que retrase su bautismo, los buenos padres se esfuerzan por darle el ejemplo apropiado. Procuran enseñarle desde pequeño a valorar de corazón las elevadas normas morales de Jehová. Esa es la mejor protección para él, pues lo motivará a dejarse guiar
por dichas normas. Muy bien. Párrafo muy interesante. Dice aquí la pregunta: si alguien no está bautizado, ¿significa eso que no tiene que darle cuentas a Jehová? Explique. ¿Sí será así? Mejor no te bautices para que no te vayan a expulsar. ¿Será un razonamiento apropiado, hermana de Luna? No, hermano, cualquiera que tenga el conocimiento, sea grande o pequeño, todos somos responsables ante Jehová, estemos o no estemos bautizados. Así tenga poquito o tenga mucho. Fíjense lo que dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Por favor, hermano Peña. Por lo tanto, si uno sabe hacer lo que es correcto y, sin embargo, no lo hace, es para él un pecado. A ver, entonces razonemos este principio. ¿Qué nos ayuda a comprender este asunto? Por favor, hermana Martínez. Nos ayuda a entender que en el momento que aprendimos de Jehová, recibimos un estudio, ya sabemos lo que Él quiere y sabemos lo que es correcto y lo que es malo, ya tenemos una responsabilidad ante Jehová. Así que pensar que no nos vamos a bautizar o tratar de que los hijos no se bauticen, eso es mentira, porque ya ante Jehová vamos a rendir cuentas. Exacto, ¿verdad? Ya somos responsables. Hermana de Rojas. Así que la mejor protección que pueden darle los padres es ayudar al hijo a valorar las normas morales de Jehová y que en realidad ame esas normas para que nunca llegue a pecar. Exactamente, ¿verdad? Muy importante esa cuestión. Por favor, hermana de Ortega. Acá de este lado, por favor. Ahí, gracias. Sí, y es que sería un error razonar que Jehová no le pedirá cuentas a nuestros hijos solo porque no están bautizados, ya que en realidad los hijos son responsables ante Jehová desde el momento en que ellos consideran lo que es bueno y lo que es malo. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, hermano Rojas, por favor, allá atrás. Y ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 6:40 hace ver que es muy importante, ¿verdad?, que para protegerlos se les enseñen las normas morales de Jehová, y hace la comparación del alumno y su maestro, pero el punto que transmite es que el que esté perfectamente instruido siempre sabrá defender sus creencias y se protegerá en este sistema de Satanás. Exactamente, muy bien, hermano Víctor, por favor. Recuerdo un discurso en el que se comparaba el bautismo como el momento en el que se obtiene tu licencia para manejar. Así que un papá que gradualmente le enseñó a su hijo cómo se cruzan las esquinas, cómo se meten las velocidades, está en realidad con su ejemplo mostrándole qué va a hacer cuando tenga la autorización. Si consideramos que el bautismo es ese momento en el que se recibe la credencial, diríamos, pues yo no quiero que lo vayan a quitar la credencial porque vaya a hacer alguna infracción. Sin embargo, nuestra actitud como padres es gradualmente, día a día, mostrarles qué es lo que van a hacer con su libertad delante de Jehová. Y como dice el párrafo, jamás pensemos que porque no le han dado la credencial y comete un grave daño con el coche no le va a pasar nada. Nosotros sabemos que la responsabilidad es individual y queremos que nuestros hijos sepan tomar esa responsabilidad. Muy buen ejemplo, ¿verdad? Correcto. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar al último. No, todavía tenemos otro, ¿verdad? Otro subtítulo. Ese es el 5º subtítulo. ¿Qué ayuda pueden dar otros hermanos? Veamos, por favor, este subtítulo. Los ancianos de congregación pueden apoyar la labor de los padres. ¿Cómo? Hablando de manera positiva de las metas espirituales. Una hermana recuerda que cuando tenía 6 años, el hermano Russell dedicó 15 minutos a hablar con ella sobre sus objetivos espirituales. Esta hermana fue precursora durante más de 70 años. Esto nos da una idea del buen efecto que tienen en la vida de una persona el ánimo y los comentarios positivos. Otra cosa que pueden hacer los ancianos es pedir a los padres y a sus hijos que colaboren en las tareas del Salón del Reino, dando a los niños labores apropiadas para su edad y capacidad. Correcto. Bueno, ahí está el papel también de los que componemos la congregación, aparte
los padres, ¿verdad? Pues nosotros también podemos hacer. Dice la pregunta, ¿cómo pueden los ancianos de congregación apoyar la labor de los padres? ¿Cómo podemos nosotros apoyar? Hermano Leonardo Llanos. Haciéndonos partícipes también en su progreso espiritual. Es el ejemplo que nos pone aquí una hermana que dice que cuando tenía 6 años el hermano Russell le dedicó unos cuantos minutos con ella. Eso le dejó gran significado de tal manera que llegó a ser precursora por 70 años. Nosotros tenemos que ver que los niños son inteligentes, son capaces. Si les asignamos tareas en su edad, veremos que lo pueden hacer. Hay que confiar en ellos, no subestimarlos y pensar que como son niños no pueden hacerlo. Exacto. Hermano Limón. Sí, entonces podemos dedicarles ese tiempo y preguntarles qué metas tienen o incluso mencionarles qué metas pudieran alcanzar para que de esta manera ellos puedan sentirse animados e incluso también mencionarles la alegría que se siente cuando uno alcanza una meta. De esa manera es como ayudar a su progreso, en este caso pues ayudando también a los padres. Así es. Vamos a pasar al párrafo 15. ¿Y cómo pueden ayudar los demás hermanos? Demostrando un interés apropiado por los jóvenes. Entre otras cosas, pueden estar pendientes de detalles que indiquen que está progresando. Por ejemplo, ¿dio un joven un comentario bien preparado en sus propias palabras? ¿Tuvo una asignación en la reunión de entre semana? ¿Superó una prueba de fe? ¿Aprovechó una oportunidad para predicar en la escuela? Entonces, no dejemos pasar la ocasión de felicitarlo de corazón. Pongámonos la meta de hablar con los jóvenes antes o después de las reuniones. Este tipo de iniciativas contribuyen a que se sientan parte de la congregación grande. Pregunta del párrafo 15. ¿De qué manera pueden animar a los jóvenes los demás hermanos? Naomi, por favor. Puede ser demostrando un interés apropiado y sincero por los jóvenes. Además, pueden estar pendientes de algunos detalles que puedan indicar que estén progresando, y si lo están haciendo, felicitarlos de corazón. Además, también pueden hablar con ellos tanto después como antes de las reuniones, para que así los jóvenes nos podamos sentir parte de la congregación. Así es, correcto, es parte de lo que se puede hacer. Hermana Decano. Y sin duda es algo que ellos valoran mucho. Se les queda grabado a lo mejor el interés que nosotros mostramos, quizás por saber sus preferencias, sus gustos, sus metas, y ellos lo pueden atesorar con mucho cariño para un futuro y les puede motivar a tomar decisiones correctas. Algunos jovencitos piensan que a lo mejor por estar en la congregación pueden pasar por desapercibidos, pero cuando nosotros invertimos ese tiempo, ellos lo valoran mucho y tiene un efecto muy positivo en ellos. Exacto, muy bien. Pues ahí está entonces lo que se puede hacer, hermana de Trejo. Sí, hermano, se citó el Proverbios 25:11, donde nos menciona que como manzanas de oro en entalladuras de plata, es una palabra hablada al tiempo apropiado para ello. Si nuestros hermanitos, como ya se comentó, dan un buen comentario, están haciendo cosas bien en la congregación, aunque todos podemos decirles una palabra de ánimo, felicitarlos y decirles que nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Eso es muy importante. Bueno, pues pasemos al último subtítulo que tenemos el día de hoy. Dice, ayude a su hijo a progresar y bautizarse. Veamos por favor el último subtítulo, párrafos 16 y 17. Criar a los hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová es una de las labores más importantes de un padre que sirve a Dios. Los niños israelitas nacían siendo parte de un pueblo dedicado a Dios, pero los niños que nacen en hogares cristianos no. Además, el amor a Jehová y a la verdad no se hereda. Desde el día en que nace su hijo, los padres deben ponerse la meta de ayudarlo a ser discípulo de Cristo, dedicarse a Dios y bautizarse.
Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es su dedicación, bautismo y servicio fiel a Dios lo que hará posible que se salve durante la cercana gran tribulación. En el primer párrafo hablamos de una hermana llamada Blossom Brandt. Cuando les dijo a sus padres que deseaba bautizarse, ellos quisieron asegurarse de que estaba preparada para dar el paso más importante de su vida. Una vez que se aseguraron de ello, apoyaron su decisión. La noche antes de su bautismo, su padre hizo algo hermoso. Blossom contó. Hizo que todos nos arrodilláramos y después oró. Le dijo a Jehová que estaba muy feliz de que su pequeña hija hubiera decidido dedicar su vida a él. Más de 60 años después, ella dijo: puedo asegurar que nunca olvidaré aquella noche mientras viva. Deseamos que todos los padres sientan la alegría y la satisfacción de ver a sus hijos llegar a ser siervos de Jehová, dedicados y bautizados. Muchas gracias, hermano Peña, por su lectura. Tenemos dos preguntas para estos dos párrafos. El inciso A: ¿por qué es importante que los hijos se bauticen? ¿Por qué es importante que den este paso? Por favor, Fer, acá adelante, Fernanda. Porque es su dedicación, bautismo y servicio fiel a Dios lo que hará posible que se salve durante la cercana gran tribulación. Correcto, muy bien. Por favor, Gil. Salmos 127:3 dice que los hijos son una herencia de la parte de Jehová, y Jehová ha encargado a sus padres para que educarle a sus hijos como es su herencia, pero debemos hacerlo hasta que llegue al bautismo y sigue enseñándole. Exacto, muy importante, ¿verdad? Esa labor que nos ha comisionado nuestro Creador. Hermana de Limón, por favor. Sí, hermano, y es que también en la antigüedad los israelitas que nacían ya pertenecían al pueblo de Jehová, al pueblo dedicado. Sin embargo, ya en nuestros tiempos, menciona el párrafo, que el amor a Jehová y la verdad no se hereda. Entonces es por eso la importancia de que los hijos entiendan y se lleguen a bautizar, pero porque ellos realmente así lo deseen y así lo quieran, y no porque ya hayan nacido aquí en el pueblo de Jehová. Exactamente, y de hecho, como bien se decía, es un mandato. Vamos a ver la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: hermano, por favor, allá atrás, Eric. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. El mandato que nos ha dado Jehová a los padres es, entonces, ¿cuál es? Por favor, Alex. Criarnos en la disciplina y regularización mental de Jehová. Exactamente. Dice el inciso B: ¿qué felicidad pueden sentir los padres que sirven a Dios? Podemos ocupar las ilustraciones de esta página 12 y también del artículo al inicio que teníamos en la página 8 para apoyar nuestro comentario. Por favor, Gire. El hermano Rodolfo Lozano decía que la faceta más bonita dentro de la vida de un testigo de Jehová era estar en Betel, pero que la más difícil era ser padre, porque los padres ahora tienen una vida adicional que llevar al nuevo mundo, pero también es la que produce más felicidad. Como podemos ver en las imágenes, los rostros de los padres que están ahí no demuestran tristeza, sino todo lo contrario, demuestran felicidad y satisfacción al ver que su hijo se ha dedicado, se ha bautizado y que ahora lleva un servicio fiel a Dios. Exactamente. Esa es la cuestión, ¿verdad? Por favor, hermano Figueroa. Acá adelante, por favor, hermano.
Sí, seguramente la satisfacción más grande que pueden tener los padres es ver que sus hijos al dedicarse, bautizarse y servir fielmente a Dios, ellos puedan tener una esperanza de salvarse durante la gran tribulación. Exactamente, ¿verdad? Hermano Robles. Cuando vemos este recuadro, ¿verdad?, o estos ejemplos de dedicación, uno siente una satisfacción muy grande cuando pues de alguna manera hemos cumplido y somos muy felices porque nuestro hijo está dentro del pueblo de Jehová, está sirviendo fielmente y pues ahora ya es él, ¿verdad? Pero gracias a Jehová Dios nos ha dado la oportunidad de ayudarles, así que los padres los incitamos a que lo hagan también, que se dediquen porque es un tesoro hermoso tener hijos en el pueblo de Dios. Exactamente, muy bien. ¿Qué les parece si retrocedemos? Vamos ahora a la página 8 nuevamente, al inicio. ¿Qué pueden aprender de estos textos los padres para ayudar a sus hijos a progresar y bautizarse? Primera cita bíblica, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué pueden aprender de estos textos los padres? Hermana Antonieta. Sí, Colosenses nos deja ver, hermano, que nuestros hijos deben de tener o adquirir un conocimiento exacto. Eso no significa, hermano, que nuestros hijos deben de bautizarse hasta que conozcan el último detalle de la Biblia, hablando espiritualmente, no. Específicamente menciona que deben de adquirir conocimiento exacto. Aún después de bautizarse, hermano, y durante toda su vida, van a seguir adquiriendo conocimiento. Exacto, muy bien, nunca van a dejar de seguir aprendiendo. Siguiente cita bíblica, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Hermana Irene. Sí, ahí habla de la juventud, que se acuerden los hijos. Es muy importante para nosotros los padres que les ayudemos, pero ¿por qué razón? No solamente, ahí dice que hasta que lleguen los años calamitosos, pero como se dijo en el discurso, el día ya está muy cerca, es un factor. Y otro factor también puede ser que el suceso imprevisto puede cortar algo, entonces es importante que mantengan su espiritualidad ante Jehová. Muy bien, correcto, hermana Elsa. Sí, esta cita también nos enseña que la etapa más bonita es la juventud y dedicar la vida a Él, a Jehová. ¿Por qué? Porque van a llegar los días calamitosos. A veces pensamos que los días calamitosos pues ya es cuando llega la vejez, pero también los cambios de circunstancias que uno llega a tener. Entonces, el que el joven aproveche su juventud, eso es lo que le va a causar felicidad. Así es, muy bien. La última cita bíblica es Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo o qué pueden aprender de este texto los padres para ayudar a sus hijos? Por favor, hermano Víctor. Durante el estudio se nos recalcó la idea de que el retrasar el bautismo por razones no correctas no justificaría que hagas algo incorrecto y no recibas tu merecido, o viceversa. El niño que ya tiene el entendimiento para hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecados contra Jehová. O, para que sea de manera positiva, desde este momento puede disfrutar de una relación personal con Jehová y él solo decide cuándo se va a dedicar y bautizar. Exactamente. Hermanos, pues sin duda alguna hemos analizado estos dos artículos y estarán de acuerdo en lo que dice el Salmo 127:3. Los hijos son una gran bendición de parte de Jehová, pero también conlleva una gran responsabilidad, poderlos y saberlos dirigir de la manera adecuada para que estos sean siervos dedicados a Jehová. Y como conclusión, podamos entonces, como termina el artículo en esta ocasión, sentir la alegría y la satisfacción de ver a sus hijos llegar a ser siervos de Jehová, dedicados y bautizados. Así es que, hermanos, pues tenemos una gran labor que hacer para seguir dirigiendo a nuestros hijitos. Muy bien, hermanos, con esto concluimos nuestra reunión del día de hoy. Apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Vamos a invitarlos a que, si les es posible, se pongan de pie y juntos podamos cantar
esta bella canción a nuestro Dios Jehová. Esta se titula, la canción número 135 se titula Jehová te pido, sé sabio, hijo mío, basado en Proverbios 27:11. Canción número 135, y al final le vamos a pedir a nuestro hermano Reinaldo Luna que nos despida con una oración.